Firme tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo. Firme tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo, le rodean ángeles, cantan santo al que un día volverá, cantaré aleluya. Aleluya, aleluya, Bueno, la bienvenida a todos aquellos que se están conectando con nosotros por primera vez. Le damos gracias al Señor porque has tenido a bien despertarte desde esta mañana, poner el link y sumarte, ¿cierto?, a este culto de día domingo, donde durante el mes de septiembre vamos a estar hablando, ¿cierto?, acerca del pecado. Y le hemos puesto como título, Pecado, una pandemia mundial.
Ya vimos la semana pasada cómo el Señor también nos hablaba con estos tres tipos de hombres, ¿cierto? Referente a cómo veían el pecado. Y es reconfortante también escuchar a Roselín y darnos cuenta que la palabra va edificando la vida de las personas. La palabra del Señor va reconfortándonos, la palabra del Señor nos va animando, la palabra del Señor nos va fortaleciendo. Y eso es precisamente lo que hoy día queremos hacer, que a través del estudio de la palabra del Señor, el Señor sea reconfortando, animando, fortaleciendo nuestras vidas. Pero también entendemos que hay algo que afecta, ¿cierto?, nuestra comunión con el Señor. Y eso precisamente es lo que estamos hablando durante este mes. Entonces la serie es Pecado, una pandemia mundial. Y el título de hoy día, ya el título de este día domingo 13 de septiembre, es Pecado, un hecho consumado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, eso es lo que vamos a leer, eso es lo que vamos a estudiar en este día. Entonces, en esta serie, ya que estamos hablando acerca de esta pandemia mundial, ¿cierto? La enseñanza pasada, ¿qué es lo que nos hacía ver? Esto, cuando hablamos de una serie, ¿cierto? De una enseñanza, estamos hablando de cada domingo es un eslabón que va formando esta cadena de enseñanza, ¿ya? Entonces nos hacía ver la semana pasada que el pecado era visto desde tres perspectivas distintas de los hombres que narra la Biblia. Teníamos, ¿cierto?, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Eso es lo que nosotros pudimos ver. Entonces dimos a conocer dos significados, ¿cierto?, o dos palabras en griego que tienen que ver y tienen relación con el pecado. Una de ellas, amartía, que significaba errar al blanco. ¿Cuál es ese blanco? Es la meta de dar la gloria a Dios. Y la otra palabra que vimos es parábasis, ¿cierto?, que es traspasar, ¿cierto?, la línea prohibida. Entonces, dijimos también en la enseñanza pasada que el pecado, ¿cierto?, se nos ha enseñado en nuestra iglesia que es todo lo que Dios no pensaría, no diría y no haría. ¿Ya? Y como este eslabón, ¿cierto?, que estamos hablando de esta cadena frente al pecado, hoy veremos, ¿cierto?, la vida de David, del rey David. Cómo David erró al blanco, cómo David traspasó la línea prohibida y cómo David no pensó, no dijo y no hizo acciones, ¿cierto?, que Dios hubiera hecho. Es decir, pecó. Entonces, el salmo que vamos a leer hoy día, ¿ya?, y que tiene que ver la consecuencia narrativa, ¿cierto?, de este salmo, se encuentra en 2 de Samuel, el capítulo 11 y el 12, que no le vamos a dar lectura, por supuesto, pero se lo dejo ahí para que usted lo anote. 2 de Samuel, capítulos 11 y capítulos 12. Pero, ¿qué vamos a leer hoy día? Vamos a leer el Salmo 51, del versículo 1 al 4. Así que le doy tiempo para que pueda tomar su Biblia, para que pueda tomar su dispositivo y buscar el Salmo 51. Por supuesto que es un salmo muy conocido por todos nosotros, pero algo el Señor, obviamente, tiene que decir a sus hijos. Así que cuando lo tengamos, vamos a dar lectura al Salmo 51, versículo del 1 al 4. Jaime, te hago una consulta. Samuel dijiste 11 y 12, pero el versículo. No, capítulos 11 y 12. Capítulos 11 y 12 es la narrativa para este salmo del Salmo 51. Ok, gracias. Ya. Salmo 51 dice así entonces. Vamos a dar lectura desde la Biblia de las Américas, ¿cierto?, que es la que nosotros como iglesia leemos. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Versículo 2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Y para ello te voy a invitar a que en un par de segundos podamos orar al Señor. Padre, te damos gracias por haber leído tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día podamos estar reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, abriendo libremente la Biblia, Señor, para extraer el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Sensibiliza nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder ir extrayendo, Dios amado, el mensaje, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, a tener el carácter de Cristo, Señor. Dios amado, si alguien está desanimado, desalentado, permite que a través de tu palabra, Dios amado, cobre ánimo y pueda entender de que tú eres quien transforma vidas y corazones, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestras hermanas, gracias por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, Señor, por los ancianos. Gracias, Señor, porque tenemos la iglesia reunida de esta manera virtual. Y rogamos, Padre, que nos puedas bendecir en esta mañana, con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos dicho, la lectura del Salmo nos da un contexto, cierto, trágico para el clamor de David. No sé si tú, cuando lees, logras interpretar o visualizar este clamor de David. ¿Ya? Él ha pecado con asesinato, dando muerte a uno de sus mejores soldados. Cometió adulterio con la esposa de este soldado y también pecó en encubrir su pecado. El profeta Natán lo confronta, ¿cierto?, con la palabra, ¿cierto?, para conmoverlo de los actos que ha cometido. Vuelvo y repito, actos que están escritos en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Natán confronta a David, y una vez que ha sido sacudido, ¿cierto?, por la palabra del Señor, ¿qué pasa con David? Vino con gran honestidad y quebrantado delante de Dios. Ambos incidentes, el asesinato, el adulterio, eran considerados normales y habituales en Egipto, en Babilonia, en Edom, en Moab. Entonces lo que David había hecho era una práctica común, ya más o menos aceptada. Por ello, al compararlo con los demás, claro, no parece ser tan malo. Pero ¿sabes qué? Para Dios fue pecado. El resto decía que era normal, pero para Dios es pecado. Pero lo que David había hecho, dice, fue malo a los ojos del Señor. Repito, lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Lo manifiesta el capítulo 11 en el versículo 27 de 2 de Samuel. Entonces, ¿qué veremos hoy? Pecado, un hecho consumado. La palabra de Dios da a conocer, y lo vamos a ver en 3 aspectos, diferentes situaciones, cómo nos confronta, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y la primera de ellas tiene que ver con, número 1, la condición del hombre. Pecado, un hecho consumado. La palabra nos da a conocer, número 1, la condición del hombre. Y eso lo vemos, ¿dónde? Bueno, en los primeros 2 versículos de este texto que acabamos de leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la situación de David, después que fue confrontado por el profeta. Pecado ya es un hecho que está consumado. Es una acción realizada, algo que no tiene vuelta atrás. Y solo hay que esperar la consecuencia que esto conlleva. El profeta Natán, a través de la parábola, en 2 de Samuel capítulo 12,
del verso 1 al 4, pone a dos personajes, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que había comprado, había criado, y esta cabrita era parte de la familia. Entonces en esta parábola viene un viajero a visitar al hombre rico, y el hombre rico no quiso tomar ni de sus ovejas, ni de sus vacas para preparar esta comida al caminante. ¿Sabes lo que hizo? Tomó la corderita de aquel hombre pobre, le preparó comida al viajero. Al escuchar esta parábola, David se enciende en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Hay un dicho en Chile que decimos: le salió el tiro por la culata. Se casó con sus palabras. Porque Natán el profeta le dice a David: tú eres aquel hombre. Natán, por la palabra del Señor, habla y dice: así dice el Señor, y voy a cortar el mensaje: yo te ungí rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl. Recuerden cuando Saúl quería matar a David. Yo te entregué la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá, dice Dios a través del profeta Natán. ¿Y sabes lo que hay en el versículo 9 de Segunda de Samuel? Hay una pregunta. Y Natán le dice a David: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías y has tomado a su mujer para que sea tuya. Es decir, has pecado. El verso 13 nos muestra la respuesta de David después que fue confrontado por la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice David? He pecado contra el Señor. David manifiesta en ese momento una confesión directa, sin excusas y clara frente a Dios. El Señor, a través del profeta Natán, mostró todo lo que había pasado en la vida del rey David. El pecado es un hecho consumado, cegado por el placer, apartado de la presencia del Señor. Erró al blanco en no dar la gloria al Señor. Traspasó la línea prohibida, tal cual lo dice el mismo David: mis transgresiones. Muy por el contrario, el Señor le dice, ¿cierto? En el versículo 10 de 2 Samuel: me has despreciado. Esa es la relación entre Dios y el pecado. Ninguna relación. Desprecio. El Señor se vio despreciado, ¿cierto?, por David. En este contexto, en esta situación que le tocó vivir, es que viene este clamor de David. Por la palabra del Señor se dio cuenta el daño que había causado, las consecuencias que esto trajo para su casa, y que este acto había dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Tal cual onda expansiva de una bomba fue el pecado de David. Así actúa el pecado, como una bomba expansiva. Se expande y afecta tu comunión con el Señor o mi comunión con el Señor, y también afecta a otras personas. En este clamor vemos la condición en la que queda el hombre tras su pecado. David maquinó hacer lo malo. Pensó en cómo llevar a cabo este plan que deshonra al Señor. Planificó su encuentro con Betsabé y cómo interferir en la muerte de Urías. Es algo que está pensado. Pero después de este hecho consumado, no puede dar pie atrás. La condición de David tras reconocer su pecado ante el Señor es solicitar, fíjate lo que dice el texto: ten piedad de mí, oh Dios.
Piedad que, por supuesto, David no tuvo frente al soldado ni la mujer. Piedad que desestimó al mandar a este hombre a la guerra y ponerlo al frente de la batalla, para que así este soldado encontrara la muerte. Ya que su plan primario, que no resultó, fue que este soldado se allegara a su mujer, porque ella ya se encontraba embarazada. De David, por supuesto. Ten piedad de mí, oh Dios, dice David. David no tuvo piedad. No actuó en misericordia ni en compasión, que él sí ve, obviamente, en su Señor. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Aquí David da a conocer estos atributos de Dios, que ciertamente han sido evidentes en otros momentos de su vida. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Imagínate a David orando a Dios. Por favor, visualiza su dolor, visualiza la expresión y el peso en las palabras. Y estas palabras, este peso le dan el contenido a su clamor. Ten piedad de mí. Yo no la tuve, pero tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Y dentro de ese clamor, el mismo rey expresa: borra mis transgresiones, mi pecado, mi rebelión, mi fraude. En el hebreo es maká, que significa deshacer, destruir, exterminar. Eso es lo que está diciendo el rey David. Deshace, destruye, extermina mi pecado. ¿Te das cuenta que se ha visto afectado en su comunión con el Señor? También clama, letra B, lávame por completo de mi maldad. En hebreo es kavaz, lavar, lávame. Es el acto, fíjate bien, de lavar la ropa, pero pisoteando la ropa. Antiguamente se lavaba pisoteando la ropa, es decir, lavando los fuelle, fuelle tras fuelle, que se va formando, ¿cierto?, en las prendas. Eso está visualizando David, y está diciendo: lávame, pisotéame. Y por último dice David: límpiame. Letra C, límpiame de mi pecado, que en el hebreo es tajer, es ser brillante, ser puro, algo no adulterado. Entonces, te das cuenta que el peso de la palabra en el clamor de David es tal que la condición en la que él se encuentra es terrible, es nefasta. Por eso es que le pide a este Dios compasivo y misericordioso que borre, que lo lave y que lo limpie de su pecado. Porque desde la impureza él quiere ser un hombre puro. David tuvo tiempo para no errar, para no traspasar la línea prohibida, pero tomó una decisión de no hacerlo, de seguir adelante con su pecado y con su maldad, para luego verse confrontado con la palabra del Señor a través del profeta Natán, clamar por piedad, misericordia, compasión, solicitando ser limpio, lavar su maldad y borrar sus transgresiones. Eso es lo que produjo en David el pecado. Ese es el virus que hoy día a nivel mundial está afectando a hombres y mujeres. Pero también tenemos un punto número 2, que tiene que ver con este hecho consumado, el pecado, un hecho consumado. ¿Qué es lo que nos da a conocer la palabra de Dios? Número 2, que hay un pecador arrepentido. Cuando reconocemos nuestro pecado, cuando David reconoció su pecado, hay un arrepentimiento en su actuar. Versículo número 3, porque yo reconozco mis transgresiones, pecado, y mi pecado está siempre delante de mí.
Cuando nos acercamos a este tercer versículo de este capítulo, nos damos cuenta el efecto que produjo el mensaje del profeta Natán sobre la vida del rey David. Es decir, traspasó la línea prohibida del mandamiento de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 13 al 17, están los mandamientos, o un extracto de los mandamientos. Versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Este rey tuvo que mirar hacia adentro. Se tuvo que mirar hacia adentro, siendo confrontado con la santidad del mensaje del Señor. Y David se reconoce él mismo, ¿cierto?, como un transgresor y pecador. David reconoce su culpa y se da cuenta que no era solo un pecado, sino una multitud de transgresiones. Podemos decir que David pecó cayendo en adulterio y en asesinato, con su actuar indolente, con la dureza de su corazón para tomar ese tipo de decisiones. Estar apartado de su comunión con el Señor, urdir y tramar el plan perfecto para llevar a cabo su pecado. Todo aquello y más. Se mira cómo ha actuado en esa multitud de transgresiones. Y fíjate lo importante del verso 3, que David reconoce ser él el pecador. ¿Sabes qué? No traslada la culpa o la responsabilidad a otros. David dice, yo reconozco frente al pecado. No culpa ni circunstancias o situaciones y no responsabiliza a otros. David dice, el pecado está siempre delante de mí. Durante el tiempo en que David cometió estos pecados y esta confesión, él no escapó del sentimiento de culpa y de la amargura que arrastra el pecado. El peso que esto conlleva y por sobre todo, ¿cierto?, su separación del Señor. Es decir, el pecado siempre está delante de mí. Pero mira qué importante esto que vamos a decir. Qué bueno para David tener un hombre de Dios, un profeta del Señor, que sin ningún tipo de ambigüedades ni tapujos le dio a conocer el pecado con todos sus nombres y con todas sus letras. No trató Natán de consolarlo soslayadamente, evadiendo la responsabilidad, diciendo, David, no importa, el Señor conoce tu corazón. Tranquilo, Dios te ama. ¿Sabes qué es lo que le dice Natán a través de esta parábola? Tú eres aquel hombre. Haciendo una comparación cuando narró la injusticia de la parábola del hombre rico con el hombre pobre. Qué bueno para David tener a Natán a su lado, que no hace otra cosa que mostrar el contenido del pensamiento del Señor y lo manifiesta, y se lo manifiesta a David claramente. Cuando David escucha el mensaje del Señor a través del profeta, David no hace otra cosa que, aparte de reconocer su pecado, arrepentirse y solicitar el actuar de Dios en su vida. Es muy importante destacar que quien llevó a David al arrepentimiento de su pecado fue la palabra de Dios a través del profeta. No olvide que el significado de profeta es ser un proclamador, un portavoz del mensaje del Señor.
Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Qué importante tener un hombre de Dios al lado, que nos manifieste y nos dé a conocer el error, el pecado. Para terminar este punto 2, te hago dos preguntas. ¿Eres capaz de reconocer tu transgresión y tu pecado? Y segunda pregunta, ¿cómo actúas cuando ves a tu hermano en pecado? El pecado es un hecho consumado. Y la palabra de Dios da a conocer como punto número 3 de esta enseñanza que el pecado siempre es contra Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y de manera que eres justo cuando hablas y sin reproches cuando juzgas. Dijimos en la enseñanza pasada, el domingo pasado, que el pecado siempre es contra Dios. Y yo cité Salmo 51:4. Y lo estoy volviendo a repetir. Hoy día nuevamente lo confirmamos. El pecado siempre es contra Dios. Ejemplo tenemos en la desobediencia de Adán y Eva, que pecaron contra Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 23. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. El accionar del rey David fue hacer lo malo. Lo malo traspasando los límites enmarcados por la ley de Dios. Claramente pecar lleva como resultado hacer lo malo delante de Dios. David en su lenguaje utiliza un antropomorfismo, es decir, atribuye una forma física a Dios que es espíritu. He hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, Dios tiene la capacidad de ver, de observar, de mirar la conducta del hombre. Dios pone atención a los suyos. Dios vio el pecado de Adán y Eva. Dios vio la rebelión del ángel caído que fue expulsado del cielo. Y Dios día a día ve cómo esta pandemia llamado pecado afecta a cada individuo de este planeta. Cómo ve Él que el accionar del hombre va en contra de la moral de Dios. David ha pecado contra su Dios. Lo ha ofendido. Ha roto el mandamiento del Señor. Saúl, el primer rey de Israel, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 23 y 24. No lo busque, por favor. Son textos que van acompañando la enseñanza. Pero si quiere, anótelo. 1 Samuel capítulo 15, versículos 23 y 24. La Biblia muestra a Samuel hablando con Saúl, diciendo que Saúl ha desechado, fíjate bien la palabra, ha desechado la palabra del Señor. ¿Qué es lo que había hecho David cuando Natán habla con David? También le dice que ha desechado la palabra del Señor. Entonces Saúl responde a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque temía al pueblo y escuché su voz. Entonces vemos dos situaciones donde dos hombres, donde dos reyes han desechado la palabra del Señor. Hay en David un reconocimiento genuino que su maldad, su pecado, ha sido contra Dios.
Y ahora nuevamente David muestra otro atributo del Señor y lo da a conocer como justo al final del versículo 4. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. O sea que en este clamor, en esta situación en la que se encuentra el rey David, dio a conocer la misericordia, dio a conocer la compasión, ¿cierto? Dio a conocer la piedad y ahora da a conocer a Dios como un Dios justo. Dios no procede de injusticia. Cuando Dios habla, habla de su perfecta justicia. Dios es justo en su trato con el hombre. Dios es justo en el cumplimiento de su palabra y también es justo en el cumplimiento de sus promesas. En su eterna justicia dictaminó un castigo producto del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. El juicio de Dios no es antojadizo ni egoísta. Dios es justo y su justicia es una parte indispensable de su carácter. El pastor David nos enseñaba cuando hablaba acerca de la justicia y nos dijo, la justicia está ligada con la santidad de Dios. Palabras del pastor David en su enseñanza. Salmo capítulo 3, 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Salmo capítulo 37, versículo 28. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Estamos hablando del rey David. David, como rey, está familiarizado con la justicia. Él debía hacer justicia. Él impartía justicia en la nación de Israel. Nos dice 2 Samuel capítulo 8, versículo 15. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. El rey estaba por sobre todas las personas de su pueblo en jerarquía. Debía ser un ejemplo de justicia. Su actuar debía ser como justo, como máxima autoridad de la nación. Lo que el rey decía o lo que el rey dice es ley. Pero aunque era el máximo hombre sobre su pueblo, no estaba por sobre Dios, quien es el autor de la justicia, quien es por naturaleza y esencia Dios justo, quien realmente hace justicia y actúa en justicia. Y David dice en su clamor, de manera que eres justo cuando hablas. Autoridad de sobra tenía el rey David para reconocer en su Señor, eres justo cuando hablas. ¿Tú puedes decir que el Señor es justo cuando habla? ¿Puedes tener el mismo pensamiento que el rey David? Que cuando el Señor hace justicia, lo hace porque Dios es justo. Además de considerarlo justo cuando habla, también lo reconoce justo cuando juzga. Salmo 19, versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La consecuencia del pecado que declaró sobre el rey David, David la consideró como justa. Entre los versículos 11 al 14 de 2 de Samuel capítulo 12 está la justicia de Dios en la vida de David, producto de su pecado, siendo una de ellas la muerte del hijo que iba a nacer. La confesión del pecado de David no era únicamente para aliviarse a sí mismo de una carga por su pecado y culpa, sino que era mayormente para traer la gloria a Dios. Al confesar su pecado, David esperó confirmar la justicia y el carácter santo de Dios en su vida, probando que los mandamientos de Dios eran buenos y justos, aun cuando David quebrantó
dichos mandatos. El Señor perdonó la vida de David, ya que los pecados que había cometido eran dignos de muerte. El Señor lo perdonó. En conclusión, hermanos, el pecado es un hecho consumado. Hubo un desprecio de la palabra del Señor, y apartada de ella, tanto en la vida de David como de Saúl, este distanciamiento de la palabra del Señor debilitó su fe. Y en ambos casos, en ambas personas, distanciarse de la palabra del Señor, distanciarse de su comunión con el Señor, los llevó a pecar. Borra, límpiame, lávame, clama David a Dios, solicitando que el Señor tenga piedad de él. David pudo reconocer sus transgresiones, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Siendo confrontado por la palabra del profeta Natán. No culpó a otros, ni a las circunstancias o a ninguna otra situación más que solo la maldad que hubo en él, arrepintiéndose de lo mal que había hecho, de lo mal que había provocado. Y por último, se dio cuenta que su pecado fue contra Dios. Ante él hizo lo malo, traspasó los límites establecidos por Dios y se dejó llevar por sus pasiones, cometiendo pecado que claramente afectó su vida y su relación con Dios. Eso es en conclusión. Pero quiero dejarte una tarea, quiero dejarte una aplicación. Y voy a utilizar dos cosas para que esta enseñanza tú la puedas aplicar en tu vida. Pero de cada uno de nosotros depende. En estos términos de poder hacer aplicativo este mensaje, ¿cierto?, para nuestras vidas, considera una cosa. Si Dios dice hazlo, hazlo. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios dice en su palabra que tenemos que amar a las personas, amemos a las personas. Si Dios dice en su palabra que tenemos que confesar nuestro pecado, confesemos nuestro pecado. Si Dios dice que tenemos que perdonar, perdonemos. Si Dios dice hazlo, hazlo. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Y lo hemos visto en el ejemplo del rey David. Y como segunda cosa, en toda esta enseñanza que hemos hablado el día de hoy, extrae una sola palabra, una sola, que tú puedas poner a trabajar en tu vida. Como por ejemplo, el Señor me habló de ser obediente, por ejemplo. Sé obediente. El Señor me habló de confesar mi pecado. Confiesa tu pecado. Esas dos aplicaciones, iglesia, nos va a ayudar a poder a poner en práctica la enseñanza. No es tan solo escuchar. No es tan solo decir estuvo lindo, estuvo más o menos, estuvo fome, sino que es poner en práctica lo que el Señor está estableciendo para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y te invito a que podamos orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por la culminación de este mensaje en este día, Señor. Rogamos, Padre Celestial, que no nos apartemos de tu palabra. Rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a no desechar tu palabra y de esa manera no llegar al pecado como un hecho consumado, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a poder poner en práctica esta enseñanza que hemos tenido en este día. Y Dios amado, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, con toda bendición de lo alto. Y que podamos poner atención a lo que tú estás tratando en nuestras vidas, tratando en nuestros corazones, Señor. Dios amado, si hay alguna persona que necesite, Padre Celestial, ayuda en tu palabra, motívalo a que se pueda acercar a sus líderes y principalmente se pueda acercar a ti en oración, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo en el carácter de Cristo. Te damos gracias, Padre, y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor.